Buenos días, comunidad chalaca y compañeros de nuestro hospital Daniel Alcides Carrión. En esta oportunidad, doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de compartir este programa Tu Salud Primero, el programa número 102, para tratar temas sobre algunas enfermedades que aquejan a nuestra población chalaca. Asimismo, agradecemos a la Oficina de Imagen Institucional por darme esta oportunidad de llegar a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema las quemaduras, prevención y diagnóstico inicial. Soy el doctor Jorge Giovanni Burgos Miranda, médico asistente del Servicio de Cirugía Plástica de este hospital. Bueno, en primer lugar, para mencionar que las quemaduras van a ser lesiones que son complejas y van a resultar de la injuria térmica que se va a dar en los diferentes tejidos de nuestro organismo, ¿no? Entonces, la severidad de esta quemadura va a depender de la intensidad del agente y el tiempo que esté expuesto a este agente. Y va a dar como resultado secuelas que pueden ser invalidantes, deformantes y en algunos casos graves puede conducir a la muerte. Entonces, esa es la definición de quemaduras. Cualquier agente que altere el calor, la temperatura de nuestro organismo puede producir lesiones en cualquier parte de nuestro organismo. En cuanto a la epidemiología, vamos a saber que nosotros estamos considerados como una población en vías de desarrollo, por lo tanto, nuestra población en algunos sitios pues todavía cocina con leña, carbón, con querosene, y estos productos son fácilmente inflamables y van a producir lesiones. Entonces, tenemos que a nivel nacional no hay muchos datos, ¿no?, estadísticos que nos lleven, pero se sabe que según la compañía de bomberos en el 2015 han intervenido en casi 9.000 incendios y de ahí hay mucha población que se afecta. Hay pacientes que se quedan en las casas, sufren quemaduras y por lo tanto requieren una hospitalización. De estos pacientes que se hospitalizan, la mayoría, el 70%, sufren quemaduras en las extremidades superiores, ¿no? Y como ya lo dije, esto ocurre generalmente en el hogar. ¿Quiénes son los grupos de pacientes más afectados? Son los niños y son los pacientes adultos mayores. ¿Por qué en los niños? Porque ellos no miden el peligro. Entonces, si la mamá llega y les pone la taza de agua caliente, la leche de agua hirviendo, ellos en su desesperación van a jalar el mantel y todo el líquido se les va a ir encima. Entonces no saben el peligro. Otros accidentes que ocurren en las casas son en los tomacorrientes, que a veces se malogran, se rompen y quedan los cables expuestos. Entonces los niños, cuando están aprendiendo a caminar, gatean, se acercan a estos cables, le llaman la atención y, como ustedes saben, todos los niños tienden a llevarlo todo a la boca. Entonces se van a producir lesiones de quemaduras eléctricas en los labios, la lengua, y esto es algo grave. Y el otro extremo de la vida son los ancianos. ¿Por qué? Porque los reflejos están disminuidos, la agudeza visual también está disminuida, ya no pueden prender la cocina con facilidad, se olvidan la cocina prendida, se olvidan entonces se van a ocasionar accidentes ellos mismos. Entonces, volviendo a la estadística, se produce quemaduras por fuego. El fuego, ustedes saben que esto siempre ha existido y se ha utilizado en forma buena para el hombre
como también es su enemigo, ¿no? Cuando ocasiona grandes catástrofes, incendios, ¿no? Entonces, y esto pues, sobre todo con la industrialización, ha venido a ocasionar muchos accidentes. Entonces, lo más importante es la prevención, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prevenir. ¿Y dónde ocurre esto más? En las casas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impedir, evitar que los niños jueguen en la cocina, que se metan a la cocina, porque los niños en su curiosidad, pues a veces juegan, suben por la cocina, levantan la puerta del horno y todo se le viene encima. Entonces, si la mamá ha estado cocinando, tiene ollas con agua hervida, todo se le va a venir. Entonces, ocasiona mucho daño. Otro, como ya les dije, son las conexiones eléctricas, que hay que tener mucho cuidado. Si el tomacorriente está bien, pero el niño está caminando, está gateando, entonces en la curiosidad el niño introduce los dedos. Entonces hay que comprar esos, no debemos colocar depósitos, ollas, vasos en las mesas cerca de los niños, porque los niños van a jalar los manteles y van a hacer que estos productos, estos depósitos caigan en su encima. Entonces, es la parte primordial. Ahora, ¿qué otra cosa se debe hacer? Cuando ya ocurrió el accidente, lo primero que tenemos que hacer es evitar que el daño, el calor, siga produciendo mayor destrucción en los tejidos. Entonces tenemos que enfriar, neutralizar el calor. ¿Y cómo lo hacemos? Si se quema la mano o el tórax, hay que a este niño colocarlo pues en una tina con agua corriente y tratarlo ahí por lo menos 15, 20 minutos y eso va a neutralizar el calor. Porque, ¿qué se ha visto? Cuando ocurre un accidente, la familia, ¿qué hace? Lo corre al niño y va a la posta, al hospital, y en eso pues se demora unos 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, y mientras tanto el calor ha seguido haciendo daño a los tejidos. Y cuando llega pues acá ya el daño está hecho, la quemadura se ha hecho más profunda, entonces el tratamiento va a requerir mayor cuidado, mayor tiempo y mayor gasto para toda la familia. Entonces, si nosotros neutralizamos el calor, colocándolo, sumergiéndolo en líquidos, vamos a evitar que este calor progrese y la lesión se haga más superficial. Les comento que tuvimos una experiencia en un club de madres. Entonces se les preguntó a 50 madres qué es lo que utilizan cuando su familiar se quema. Y encontramos de toda clase de comentarios. Desde que le colocaban tela de araña, le colocaban pasta dental, aceite, tomate, algunos le aplicaban agua de rocoto. Entonces, todas esas sustancias producen más daño. Si nosotros nos quemamos, la quemadura es de afuera hacia adentro, entonces vamos a dañar la piel, la epidermis, la capa que nos protege de las agresiones externas. Y el tomate contiene ácido tánico que nos va a perjudicar, va a lesionar más la piel. Las pastas dentales tienen algunos compuestos químicos que también van a lesionar. Entonces no se debe colocar otra sustancia que no sea agua. De ese grupo de 50 personas, solamente una contestó que era agua y la que estaban trabajando todas a su alrededor le llamaron la atención. Le dijeron, si tú aplicas agua le va a salir ampollas, pero eso es preferible, porque el signo de una ampolla indica que es una quemadura de 2º grado superficial. Entonces, favorece. Una quemadura de 2º grado superficial es más fácil de tratar. Entonces, no se deben aplicar otras sustancias que no sea agua. Así sean quemaduras químicas, casi el 95% de los compuestos químicos se van a neutralizar con agua.
nada más. No apliquen otras cosas. ¿Qué pasa si el niño se le derrama ácido muriático, lejía, lo que tengan en la casa, en su curiosidad, pues ellos van a tocar y van a destapar todas las botellas, por eso hay que tenerlas estas alejadas del alcance del niño. Entonces se derrama y cae. Lo primero que tienen que hacer es sacar esa ropa, pero no le van a sacar levantando el polo, las manos y llevarlo el polo y pasarlo por la cara, porque si tiene restos de esos productos químicos van a quemar la cara. Entonces lo correcto es cortar, abrir, ¿no?, la ropa, el polo, lo que tenga el niño puesto, para evitar que esos compuestos vayan a entrar en contacto con nuevas superficies que están indemnes y producir mayor quemadura, ¿no? Entonces, eso es lo otro. ¿Qué pasa cuando los niños cogen los cables de electricidad? La corriente eléctrica, que es la domiciliaria, que es de 220 voltios, permite que el paciente quede prendido al cable. Entonces le va a estar pasando la corriente. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Retirar al paciente cogiendo una madera o un jeve, de tal forma que uno tiene que protegerse también, porque si uno lo coge también le va a pasar la corriente y va a seguir lo mismo. Entonces tenemos que evitar que ocurra eso. Entonces lo alejamos de la fuente de la electricidad y ya podemos ver. Cuando es corriente eléctrica, sí necesita un tratamiento especializado. La corriente eléctrica va a entrar por la extremidad, por donde estuvo en contacto inicial, y de ahí se va a dirigir hacia la tierra. Entonces, en todo el trayecto va a producir daño. En el organismo tenemos que hay tejidos que ofrecen mucha resistencia al paso de la corriente, y esos son los huesos. Entonces, al generar resistencia, va a generar calor. Y este calor va a producir la destrucción de los tejidos que estén alrededor de los huesos. ¿Y estos cuáles son? Los vasos, los nervios, ¿no?, los músculos. Entonces, esto no se va a visualizar inmediatamente. Esto se va a visualizar con el paso de los días. Entonces, a estos pacientes siempre necesitamos tenerlos bajo vigilancia estricta. Hay que hacerles algunos exámenes, un electrocardiograma, examinar cómo está la orina. Si se pone de color oscuro, entonces significa que ha habido gran destrucción muscular y esto requiere un tratamiento especializado. Entonces, son algunas cosas que debemos prevenir y actuar en el lugar del accidente. Posteriormente, cuando ya hemos enfriado la lesión, le hemos colocado agua, no debemos colocarle ninguna crema. Debemos trasladarlo a una posta para que ellos decidan qué crema es la mejor. Entonces, ya en la posta o en el hospital, nosotros le vamos a dar el tratamiento adecuado. Si solamente se produce una lesión que es de primer grado, que solamente es la epidermis, pues se van a dar unas cremas que son hidratantes, con aloe y listo, ¿no? Y para el dolor, ¿no? Las quemaduras de primer grado son las quemaduras solares, el ejemplo clásico. Entonces hay un enrojecimiento de la piel. Entonces solamente darle un calmante y una crema así con gel de aloe va a ser suficiente. Pero ¿qué pasa si la lesión que se produce es de segundo grado? Ya va a haber la formación de ampollas. Entonces, con el tratamiento de las ampollas es muy variable. Si son pequeñas, se puede dejar, la observamos, pero si son grandes y va a requerir un tratamiento hospitalario, sí, debridamos esta ampolla para ver el hecho. Entonces, si el hecho lo vemos que es bien rojito, quiere decir que es una quemadura de segundo grado superficial, y esta quemadura pues le vamos a dar hasta 2 semanas para que epitelice, para que cicatrice, para que ya no haya marcas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si el hecho que vemos es un color rosado,
pálido, es ligeramente doloroso. Quiere decir que la quemadura ha sido un poco más profunda, ha dañado algunas terminaciones nerviosas, por lo tanto ya no va a doler mucho y le vamos a dar otro tipo de cremas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros atendemos a estos pacientes y la familia los traslada, debe cubrirlos con una sábana limpia y llevarlos al hospital, ¿no? Entonces, tratar de que estos tejidos, chompas, sábanas, frazadas, sean lo más limpias posibles para que no lo contaminen. Ya acá en el hospital, pues vamos a evaluar. Si es un paciente adulto, vamos a tratar de ver cuál es la profundidad de la quemadura y cuál es la extensión de la quemadura. Entonces, ya si tiene la extensión, pues vamos a valorar. La forma más rápida es con la palma de la mano, ¿no? Si nosotros la palma de la mano del paciente, esto va a significar que esto es el 1% del cuerpo del paciente en una persona adulta. Si nosotros contamos más de 15, 20 palmas de la mano, quiere decir que es un paciente que tiene una quemadura de una extensión y consideramos un gran quemado, por lo tanto requiere un tratamiento hospitalizado. Pero cuando es menor y es una quemadura de segundo grado, el tratamiento puede ser ambulatorio, pero ya acá les vamos a indicar qué cremas son las que vamos a utilizar. Las cremas que utilizamos generalmente son dos: una crema amarilla, que es nitrofural al 0.2%, y esta crema se va a aplicar cada 1 o 2 días dependiendo de cómo esté el paciente, y la crema que es la sulfadiazina de plata, que es una crema blanca que se va a colocar en los hospitales. Lo curamos cada 24 horas diario, pero debería ser cada 12 horas. Entonces esos dos tipos de cremas son las que utilizamos. Y cuando hay quemaduras en la cara, utilizamos una sustancia, un spray que se llama rifamicina. Entonces esta rifamicina se va a aplicar en la cara, siempre cuidando de que no vaya a entrar a los ojos. Los cubrimos con unas gasitas y aplicamos el spray. Entonces esto se va a aplicar pues cada 8 horas, ¿no? Hasta que se forma una costra. La cara tiene una piel gruesa y esto va a caer y va a cicatrizar bien. Entonces son las 3 sustancias, y hay otros que es un apósito hidrocoloide que también lo usamos, y eso inicialmente pues se hacen las curaciones cada 3 o 5 días y va a favorecer la cicatrización de las quemaduras cuando estas son de segundo grado superficial o profundo en algunos casos que hemos tratado, ¿no? Entonces esto es en cuanto al tratamiento inicial y el tratamiento en el lugar de la quemadura. Si hay algunas preguntas, vamos a tratar de responderlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que el señor Cristian nos dice, ¿qué podemos utilizar en casa para tratar de aliviar el dolor de un niño que se ha quemado con agua caliente de la ducha? Entonces, aquí le decimos que aplicando agua fría le va a calmar el dolor. Mientras esté aplicándose el agua fría durante 15, 20 minutos, el paciente no va a tener dolor. Entonces, eso nos va a dar tiempo para que se neutralice la quemadura y el paciente se vaya recuperando. Pero después ya es necesario que lo evalúe un especialista, y lo que nosotros administramos generalmente es paracetamol, ¿no? En las dosis que lo requieran. Tenemos otra pregunta. La señora Marisol Carvajal. ¿Qué cremas me recomienda comprar para estar prevenida en caso de una quemadura en mis hijos? Bueno, el mejor tratamiento que podemos tener es la prevención. Si a pesar de eso ocurre un accidente, como le vuelvo a repetir, hay que aplicar líquidos fríos, sumergirlos por 20 a 30 minutos y llevarlo a un especialista. No les recomiendo que ustedes tengan algún tipo de crema, porque las cremas depende de la profundidad de la quemadura para poderlas utilizar.
Una crema que es sulfadiazina de plata, una crema blanca, se va a utilizar para quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado. No vale utilizarlo en una quemadura que es superficial. Entonces, por eso es mejor que este tratamiento lo dé el especialista. ¿Ya? A ver, bueno, si no hay más preguntas, quiero despedirme y saludar a todo el personal de la unidad de quemados de nuestro hospital, que en esta fecha estamos de aniversario, y desearles pues un feliz día y que sigamos trabajando para el bienestar de nuestra población chalaca. Gracias.